No podía estar seguro de cuánto tiempo había pasado desde que todo comenzó. Podrían haber sido horas, o tal vez días. El tiempo dentro de la cueva es un monstruo en sí mismo, retorciendo los segundos en eternidades y las noches en días infinitos. Mi lámpara frontal parpadeaba con una advertencia aguda de que la batería estaba agotándose. El pánico me recorría, pero no había mucho que pudiera hacer más que seguir adelante. Algo me decía que detenerme sería peor. Mis pensamientos se interrumpieron cuando lo vi, un bulto entre las sombras, apenas visible con la poca luz que quedaba. Al principio pensé que eran piedras, alguna formación calcárea que se había desmoronado. Pero no, era algo más blando, más humano. Mi corazón dio un vuelco cuando, acercándome con cautela, vi lo que realmente era: un cuerpo, cubierto por algo que no puedo describir de otra forma que un enjambre de gusanos. Intenté retroceder, pero algo en mí me obligó a seguir observando. Los gusanos parecían vivir dentro de la carne misma, moviéndose con una precisión inquietante bajo la piel flácida. Alguien seguía ahí, consciente, atrapado en su propio cuerpo, con esos bichos comiéndolo desde adentro hacia afuera. Los ojos, esos ojos que me miraban, no eran los de alguien muerto. No del todo. Su aliento era apenas un susurro, un sonido tan bajo que tuve que acercarme para escuchar. No quería acercarme. No debía haberlo hecho. El olor a carne en descomposición me golpeó con una fuerza tan brutal que tuve que taparme la boca para no vomitar. Y aún así, algo dentro de mí se resistía a apartarme. El cuerpo, en aquel estado grotesco, parecía suplicarme en un lenguaje mudo, lleno de sufrimiento. Me sentí atrapado, como si hubiera sido absorbido por el dolor ajeno. Fue entonces cuando lo escuché, un gorgoteo bajo, casi como un gemido, que venía del fondo de la cueva. No estaba solo. El sonido se intensificó, un eco que rebotaba en las paredes de la cueva, llenando el espacio con una vibración húmeda y enfermiza. Era como si alguien o algo estuviera intentando hablar, pero su boca estuviera llena de sangre, o peor aún, llena de carne. El gorgoteo parecía arrastrarse por mi columna vertebral. Cada reverberación era una señal de advertencia que mi cuerpo comprendía antes que mi mente. Mis piernas se negaban a moverse, atrapadas en un miedo paralizante que me anclaba al suelo. El cuerpo frente a mí aún se movía, aunque no por su propia voluntad. Los gusanos seguían horadando su piel, extendiéndose, brotando en oleadas desde las heridas abiertas, alimentándose de cada fibra restante de carne podrida. Sentía las náuseas crecer en mi estómago, pero no me atreví a soltar ni un sonido. Temía que cualquier ruido alertara a lo que fuera que se ocultaba más adelante, en la oscuridad profunda. El gorgoteo continuó, más cercano ahora. Ya no era solo un sonido, era una presencia. Sabía que no estaba solo y que lo que fuera que producía esos ruidos no era humano. Mis dedos, temblorosos, se aferraron a las paredes de roca, buscando cualquier indicio de salida. La lámpara frontal ya no iluminaba con la misma intensidad, y cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia la oscuridad total. Y entonces lo vi. Desde las sombras más allá, algo emergió. No era un ser completo, al menos no como lo conocemos. Era una amalgama de extremidades y torsos, pegados entre sí de una forma retorcida, como si la carne hubiera sido reconfigurada en formas imposibles. Sus brazos, si es que se podían llamar así, raspaban el suelo con dedos desproporcionados, y su piel, si se le podía llamar piel, estaba cubierta de cicatrices mal curadas. Tenía bocas, muchas bocas, que se abrían y cerraban a destiempo, como si intentaran devorar el aire que las rodeaba. No podía apartar la vista. Había algo hipnótico en su deformidad, en la forma en que se arrastraba lentamente hacia mí, sus múltiples ojos fijos en mi rostro. En el fondo, pude escuchar el débil susurro de su gorgoteo, como un cántico macabro. Cada bocanada de aire que tomaba parecía un esfuerzo inmenso para aquella criatura, como si cada inhalación fuera una batalla perdida contra el tiempo. Mi cuerpo por fin decidió reaccionar y di un paso atrás, pero mi pie tropezó con una roca suelta, haciendo eco en la cueva. El sonido resonó como una campana en una iglesia vacía. La criatura se detuvo por un instante, sus bocas temblando con un hambre contenida,
antes de lanzar un grito gutural que reverberó por toda la cueva. El sonido era insoportable, un coro de agonía que perforaba los oídos y sacudía el alma. Sabía que no podía quedarme. Si esa cosa llegaba a mí, terminaría como el cuerpo que aún respiraba, devorado desde adentro, reducido a nada más que un contenedor vacío para esas bocas y esos gusanos. Corrí. No pensé en la dirección, solo en escapar de ese horror que parecía devorar el aire mismo. Sentía su aliento gélido detrás de mí, las bocas chirriando, deseosas de probar carne viva. La cueva se estrechaba en algunos puntos, obligándome a deslizarme por aberturas diminutas, mientras el sudor corría por mi frente y mezclaba con la sangre que no sabía de dónde provenía. El eco de mis pasos se mezclaba con el jadeo grotesco de esa cosa, haciéndome dudar si la distancia entre ambos se acortaba o no. Al girar una esquina, vi un resplandor débil más adelante. Una luz. Tal vez había una salida. La esperanza prendió en mi pecho como un fósforo en la oscuridad. No me importaba lo que fuera. Cualquier cosa sería mejor que ser consumido por esa masa deforme. Empujé mi cuerpo al límite, sintiendo el aire cada vez más pesado a medida que avanzaba, como si algo en la cueva quisiera sofocar cualquier intento de escape. Pero cuando llegué al origen de la luz, la esperanza se convirtió en puro terror. No era una salida. Era otra cámara dentro de la cueva, pero esta vez, lo que había en el centro me dejó paralizado. Un círculo de piedras enormes rodeaba una figura colosal, tan alta que sus hombros tocaban el techo. La luz provenía de antorchas que parecían arder sin consumirse, alimentadas por algo que no era fuego común. La figura no se movía, pero había algo profundamente inquietante en su postura. Estaba hecha de huesos, cientos, tal vez miles de ellos, dispuestos en una forma que recordaba a un humano, pero mucho más grotesco, como si la naturaleza misma hubiera tratado de imitar la anatomía humana y fracasado. Alrededor de la figura, cuerpos. Hombres, mujeres y niños, todos muertos, dispuestos como ofrendas a sus pies. La sangre aún goteaba de algunos de ellos, creando pequeños ríos rojos que fluían hacia un pozo en el centro de la cueva. El aire olía a descomposición, a hierro y a algo más, algo primitivo que no podía identificar. Me acerqué con cautela, sin querer hacer ruido, pero también sin poder apartar la vista de esa aberración esquelética. Y entonces lo entendí. Los cuerpos no estaban allí por accidente. Cada uno parecía haber sido colocado meticulosamente, como piezas en un ritual macabro. El pozo en el centro no era un simple agujero, algo se movía en su interior, una masa de oscuridad que parecía latir con vida propia. El gorgoteo, ese sonido espeluznante que me había perseguido desde que entré en la cueva, venía de allí. Lo que fuera que habitaba ese pozo, no había terminado con sus víctimas. Mis pasos crujieron sobre los huesos desperdigados, y en ese momento, la figura de huesos gigantescos se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento, como si despertara de un sueño profundo. Sus manos, formadas por esqueletos entrelazados, se alzaron hacia el pozo, y sentí el aire a mi alrededor volverse pesado, como si una presión invisible me aplastara contra el suelo. Intenté retroceder, pero algo me retuvo. No podía moverme. Un terror profundo me invadió cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. La cueva no quería que me fuera. Era como si la propia roca estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos, esperando el momento adecuado para engullirme. No podía respirar. Algo en la cueva, en la presencia de esa cosa colosal, estaba drenando el aire, dejando un vacío que se extendía por mi garganta y mis pulmones. Intenté moverme, pero cada músculo de mi cuerpo se sentía petrificado, como si se hubiera convertido en parte de la roca que me rodeaba. La figura esquelética seguía moviéndose lentamente, y a cada crujido de sus huesos, el pozo en el centro de la cueva emitía un sonido más profundo, más retumbante, como un tambor de guerra resonando desde las entrañas de la tierra. Mis ojos no podían apartarse de lo que estaba ocurriendo. Vi cómo las manos de la criatura de huesos comenzaron a descender hacia el pozo, y algo emergió desde dentro de esa oscuridad burbujeante. Era una masa negra, viscosa, que se adhería a las paredes del pozo y trepaba lentamente hacia la superficie, con el mismo ritmo hipnótico de la criatura. La oscuridad parecía devorar la luz de las antorchas,
y en su superficie, pequeñas formas se retorcían y luchaban por escapar, como si algo estuviera siendo absorbido por esa sustancia maldita. Y entonces lo sentí, una presión en mi cabeza, una especie de susurro que no podía identificar del todo, pero que sabía que no era mío. Venía de todas partes, de la cueva, del pozo, de la figura colosal. Las voces eran muchas, pero al mismo tiempo, una sola. Algo se estaba comunicando conmigo, algo antiguo, incomprensible, que no necesitaba palabras. Era un llamado, una orden que iba más allá del lenguaje humano. La figura esquelética levantó su rostro, y en ese instante lo vi claramente. No había cuencas vacías como cabría esperar. En cambio, sus ojos brillaban con un fuego profundo, algo más que simple luz, algo que parecía quemar el aire a su alrededor. Me miraba. No, me atravesaba. Sentí como mi piel se erizaba, y el pánico escaló dentro de mí como una tormenta incontrolable. El pozo continuaba vomitando esa masa oscura que ahora se alzaba en tentáculos retorcidos, dispuestos a alcanzar las ofrendas que yacían a sus pies. Entonces lo entendí. No era solo un pozo, no era solo una criatura, era un portal. Algo intentaba atravesarlo, algo que no pertenecía a este mundo. Los cuerpos que adornaban la cueva no eran meras víctimas, sino sacrificios, ofrendas necesarias para abrir esa brecha entre dimensiones. Y esa cosa de huesos, ese ser de pesadillas, no era el monstruo, era el guardián. Estaba allí para contener lo que fuera que estaba intentando atravesar el portal. No había venido para destruirme. No, su objetivo era mucho más sombrío. El verdadero horror estaba dentro del pozo, y si el guardián fallaba, aquello sería liberado. Me sentí atrapado entre dos terrores, el guardián, que parecía querer protegerme, y la entidad que se agitaba en el pozo, ansiando liberarse. Pero algo estaba cambiando. Las antorchas parpadearon, el gorgoteo se hizo más violento, y las paredes de la cueva comenzaron a temblar como si la misma estructura estuviera colapsando. Lo que había estado contenido por tanto tiempo ya no podía ser retenido. En ese momento me di cuenta de la verdad. El guardián estaba perdiendo la batalla. Las paredes de la cueva vibraban como si una fuerza invisible estuviera desgarrando su estructura desde adentro. Las antorchas titilaban, lanzando sombras distorsionadas en todas direcciones, mientras el pozo burbujeaba con más intensidad, expulsando una niebla negra y pegajosa. Los tentáculos oscuros que emergían de él ya no se movían con torpeza, sino con una furia recién nacida, como si su hambre hubiera sido despertada por siglos de contención. La figura esquelética, el guardián, ahora parecía tambalearse, luchando por mantener su frágil equilibrio sobre las piedras. Sus huesos crujían más fuerte, casi como un lamento. La oscuridad dentro del pozo se agitaba y retorcía como si intentara romper las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Algo mucho más grande y maligno estaba tratando de abrirse paso, algo que incluso el guardián, con todo su poder y antigüedad, no podría detener por mucho tiempo. El aire en la cueva se volvió más denso, más frío, como si la temperatura descendiera con cada segundo que esa cosa intentaba emerger. Una sensación de muerte inminente se apoderó de mí, y mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Quería huir, pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas en el suelo, atrapadas por una mezcla de terror y la presión invisible que emanaba del pozo. El guardián, que antes parecía indestructible, ahora se tambaleaba con cada paso, sus movimientos más lentos, su mirada quemando con desesperación. De repente, sus brazos se alzaron hacia mí, no como una amenaza, sino como una súplica. Lo entendí entonces. Necesitaba mi ayuda. Pero ¿cómo podía yo, un simple humano, enfrentarme a algo tan poderoso? Mientras la cueva se derrumbaba lentamente, el guardián emitió un último rugido, un grito que resonó en mis huesos y sacudió mi mente. Me estaba advirtiendo. Con un movimiento violento, lanzó su esqueleto hacia el pozo, tratando de sellarlo con su propio cuerpo. Pero fue inútil. El pozo devoró sus huesos uno a uno, tragándolos en el abismo oscuro. Su sacrificio, su intento de contención, había fallado. Sentí un peso indescriptible en el aire, como si la muerte misma hubiera entrado en la cueva. La masa negra surgió del pozo con más fuerza, extendiéndose como una nube de plaga,
sus tentáculos alzándose y buscando a su próxima víctima. Me vi rodeado. No había salida, no había esperanza. El guardián, la única barrera entre ese mal y el mundo, había caído. Y ahora era cuestión de tiempo antes de que yo fuera arrastrado por esa oscuridad abisal. Pero algo me llamó la atención, un leve resplandor que aún brillaba en los restos del guardián. Entre los huesos dispersos, una pequeña luz parpadeaba como una última chispa de vida. Era su esencia, su último vestigio de poder. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia esa luz, sintiendo cómo los tentáculos oscuros rozaban mi piel, dejándome heridas que ardían como el ácido. Atrapé esa chispa en mi mano y, en cuanto lo hice, una voz antigua resonó en mi mente. No era humana, pero tampoco completamente extraña. Era el eco del guardián, dándome una advertencia clara y un propósito oscuro. La chispa no me protegería, pero me daría la fuerza suficiente para hacer lo que debía hacerse. La chispa en mi mano comenzó a latir, como si tuviera su propio pulso, una pequeña pero intensa energía que se extendía por mis venas, iluminando la oscuridad dentro de mí. En ese instante, comprendí la verdadera magnitud del peligro. Aquella masa oscura que se retorcía, hambrienta y ansiosa por consumirlo todo, no era una simple criatura maligna. Era algo mucho peor, algo que siempre había estado contenido por el guardián, y que, ahora libre, amenazaba con devorar no solo la cueva, sino todo el mundo exterior. La voz en mi cabeza, la del guardián, susurraba con urgencia. Era como si estuviera dándome instrucciones, aunque no podía descifrar todas las palabras. Solo una cosa era clara: yo no tenía que sobrevivir. No era mi destino salir de esa cueva. La chispa, ese último fragmento de su poder, no había sido entregada para salvarme. Había sido confiada a mí para sellar lo que él ya no podía controlar. De pronto, los tentáculos de la oscuridad, que se habían ralentizado al sentir la chispa, se arremetieron con furia renovada. Me agarraron por los tobillos, trepando por mis piernas como si quisieran fusionarse con mi carne. El dolor era insoportable. Era como si mi piel estuviera siendo arrancada capa por capa, mientras la oscuridad inyectaba su veneno en mí, intentando convertirme en parte de ella. Mis manos temblaban, pero aún sostenían la chispa, que parecía resistir los embates de aquella maldad. A duras penas me moví hacia el borde del pozo, mientras la cueva entera temblaba, como si el mismo mundo se quebrara bajo la presión de aquella entidad. El eco de los huesos del guardián, ahora dispersos, resonaba en las paredes, y en el aire flotaba un olor acre, mezcla de azufre y carne quemada. Las voces en mi cabeza, cada vez más nítidas, me gritaban que el sacrificio era inevitable, que no había vuelta atrás. El pozo, abierto como una herida sangrante, parecía llamarme, atrayéndome con su oscuridad, pero también con una promesa: si sellaba el portal con la chispa, todo terminaría. La cueva, el mal y yo desapareceríamos. Solo que no desapareceríamos sin más, sino que el mal que había contenido el guardián quedaría sellado dentro de mí. Mi carne y mi mente serían el nuevo contenedor de esa cosa indescriptible, asegurando que nunca escapara al mundo exterior. El terror se apoderó de mí. Todo mi ser se resistía a aceptar esa verdad. Quería correr, escapar, encontrar una salida, pero el guardián me había elegido por una razón. Mis músculos se tensaron mientras la chispa en mi mano comenzaba a brillar con más fuerza. Los tentáculos de la oscuridad se retorcieron con furia renovada, conscientes de lo que iba a suceder. Pero ya no podía detenerme. Era el único camino. Con un último grito desgarrador, me lancé hacia el pozo, empujando la chispa con toda mi fuerza contra el núcleo de la oscuridad. El impacto fue instantáneo. La cueva entera pareció colapsar a mi alrededor. Los tentáculos se desvanecieron en una nube de polvo negro, y el pozo comenzó a cerrarse, lentamente, como si los bordes de su boca infernal fueran sellados por la luz de la chispa. Mi cuerpo temblaba violentamente, mis huesos crujían bajo la presión de contener esa entidad maligna. Sentía cómo la oscuridad se deslizaba en mi interior, buscando un nuevo hogar en mis entrañas. El dolor era insoportable, y sin embargo, lo más terrible era la conciencia de lo que estaba haciendo. El mal no moriría, simplemente cambiaría de forma. Estaba siendo absorbido por mí, y pronto dejaría de ser yo mismo.
El último susurro del guardián se apagó en mi mente, dejándome solo con el vacío y la certeza de que ahora yo era el nuevo carcelero de esa oscuridad eterna. El silencio cayó como una losa de piedra sobre la cueva. El eco de mi grito se extinguió, reemplazado por una quietud sofocante. Mi cuerpo quedó inmóvil, postrado en el suelo frío, mientras sentía cómo el mal se enroscaba en mi interior, fusionándose con cada célula, cada fibra de mi ser. La chispa, aquella última esperanza, se había desvanecido en una explosión de luz. Ahora, no quedaba más que oscuridad. Sabía que no estaba solo. Algo dentro de mí se movía, como un parásito que acaba de encontrar su huésped. Podía sentir su hambre, su deseo de consumir, pero también su satisfacción. Había ganado, pero no de la manera que imaginaba. Me incorporé, tambaleándome, con el cuerpo roto pero de pie. La cueva, antes una prisión, ahora era mi hogar. El pozo sellado había desaparecido, las paredes se alisaron y el aire volvió a ser denso y pesado. La entidad, esa abominación de oscuridad que había intentado devorarme, ahora residía en mí. Con cada paso que daba, mi mente se fragmentaba, pero una cosa se hacía cada vez más clara. El mal que había estado encarcelado en esa cueva no era una amenaza para la humanidad. No era la oscuridad la que quería destruir el mundo. Era algo mucho peor. Fuera de esta cueva, algo más acechaba, algo que no tenía forma, ni nombre, ni piedad. Era un vacío insondable, una fuerza que solo el guardián había conocido y había luchado por mantener a raya. El guardián, ahora lo entendía, no era un simple protector de una cueva infestada de maldad. Era el escudo entre la humanidad y esa otra entidad, ese abismo que existía más allá de la comprensión. Todo el tiempo, el mal que ahora estaba dentro de mí había servido de barrera, había mantenido a raya esa fuerza que intentaba destruirlo todo. Y yo, en mi ignorancia, había liberado la única defensa que la humanidad tenía. Me senté en una roca, respirando con dificultad, mientras la oscuridad dentro de mí se asentaba. La transformación no era física. No iba a convertirme en un monstruo de carne podrida o en un espectro aterrador. El mal no funcionaba así. Me estaba consumiendo de manera más sutil, cambiando mi percepción, mis pensamientos, mis emociones. Y ahora, como el nuevo guardián, comprendía lo que debía hacer. No podía salir de la cueva. Si lo hacía, liberaría la verdadera amenaza. Mi sacrificio era inevitable. No podía salvarme ni salvar a nadie, pero había una pequeña y retorcida verdad en todo esto. El mal que ahora habitaba en mí era lo único que mantenía a la humanidad a salvo. Si alguna vez me destruían, o si yo escapaba, el abismo devoraría todo. Lo que había creído que era una amenaza era en realidad el último bastión de protección. La ironía me golpeó como una tormenta. Me reí, una carcajada vacía que resonó en las paredes de la cueva. Me había convertido en el mismo monstruo que había temido, pero ese monstruo era lo único que podía salvar al mundo. Ese monstruo era lo único que podía salvar al mundo. Me levanté, mis pasos resonando en la cueva vacía. El eco de mis movimientos era lo único que me acompañaba, pero sabía que esa calma no duraría para siempre. Algún día, alguien vendría. Como yo, bajarían por este lugar, atraídos por los rumores, por la leyenda. Tratarían de liberar lo que creyeran que era un prisionero, sin entender que al hacerlo condenarían a la humanidad. Pero para entonces, yo estaría listo. Yo, Christian, el nuevo guardián, el portador de la oscuridad, estaría aquí, esperándolos. Y cuando llegara el momento, les enseñaría lo que realmente significa el mal. Porque ahora lo entendía. El mal no destruye, el mal protege, y en su destrucción deja la puerta abierta para algo mucho peor. Finalmente me senté junto a la entrada del pozo sellado, la chispa ya convertida en cenizas dentro de mí. El aire denso y sofocante se sentía familiar ahora. No habría escapatoria para mí, y tampoco debería haberla para el mundo. El mal nunca fue el enemigo, yo lo era.